Hola, ¿qué tal? Ahora quisiera aprovechar para compartirles algunos trabajos que hicieron mis alumnos del COVACH 24, del turno matutino, en la materia de taller de lectura y redacción. Trabajaron con el tema de pertinencia de lectura, visualizaron varios videos, leyeron unas páginas del libro de texto y con ello tomaron las ideas principales para presentar su primer mapa mental. Elegí los que me parecieron más acercados a las características de un mapa mental, porque a veces podemos confundirlos con un mapa cognitivo o algún tipo de organizador. La verdad, entregaron muchísimos trabajos excelentes, muchos con gran creatividad, y pues bueno, quiero aprovechar para darles crédito a sus trabajos. Y aquí están algunos trabajos de ellos, que están hechos con, la verdad, mucha creatividad, con las herramientas que tienen a su mano, y que pues bueno, me gustaría que también pudieran disfrutar de ellos. Para mí la verdad es un gozo poder revisar este tipo de trabajos. Me encanta mucho cómo utilizan sus colores, hacen diseños que la verdad a mí nunca jamás se me ocurrirían, y pues la verdad felicidades a todos ellos. Primero A, primero B, primero C, primero D y primero E. Muy bien. Podemos ver la figura central y que de ahí se desglosan las demás ramas con las diferentes ideas y que están representadas con imágenes. Por ahí solamente hubo una de las tareas que no se ajusta a lo que es un mapa mental, pero está hecho con tanto empeño, con tanto gusto por hacer las cosas bien y expresar su propia personalidad, que quise compartirlas. Muchas felicidades a todos ellos. El día de hoy vamos a trabajar dentro del tema de proceso de lectura las etapas y tipos de lecturas que podemos encontrar en la comprensión lectora. Leer es una de las actividades más provechosas y recomendables para el que quiera aprender. Esa es la importancia de la lectura. La lectura es un proceso formado por una serie de fases o pasos. Básicamente, el proceso de lectura se lleva a cabo por 3 etapas. La llamada etapa de prelectura, que es cuando hacemos una revisión general de nuestro texto que vamos a leer, enfatizar un poquito más. La segunda etapa es la etapa de lectura, propiamente donde hacemos una revisión más detallada del tema con los diferentes tipos de textos, para después pasar a la tercera etapa, que es la etapa de poslectura, que es cuando ya realizamos un producto basado en la lectura que ya realizamos previamente. Vamos a empezar entonces por la prelectura. En esta etapa, esta primera etapa, el primer paso, consiste en obtener conocimientos superficiales del contenido del texto. Para ello vamos a observar la portada, contraportada, el título del libro, el autor, el índice, el tipo de letra, esquemas, diagramas, ilustraciones. Es lo que generalmente realizamos cuando tenemos un libro en nuestras manos. Empezamos a contemplarlo, a observarlo, a sentirlo, y empezamos a tener en nuestra mente empezamos a formar una idea de lo que tratará o lo que será ese libro. La prelectura es la etapa que permite generar interés por el texto que lees. Es el momento para revisar los conocimientos previos, además es una oportunidad para motivar y generar curiosidad, activar los contextos, experiencias, creencias y conocimientos de los lectores. Aquí se aplica un tipo de lectura, que es la lectura estructural. Esta consiste en explorar la estructura, por ello su nombre, del texto, ver cómo está organizado el contenido en títulos, en párrafos, si tiene imágenes, el tipo de letra, si se ha enfatizado alguna parte en especial con corchetes, con líneas, con colores, etc. ¿Qué debe revisarse en la fase de prelectura? Cuando ya tenemos un texto destinado para ser leído y analizado, pues debemos leer el título, y a partir de allí entonces tenemos que saber de qué tratará. Por ello nos debemos preguntar qué conozco del tema, cuál es el objetivo de hacer esta lectura,
Vamos a revisar la organización general del texto, de las imágenes y sus pies de grabado, las pistas tipográficas como subtítulos, tipos y tamaños de letras diferentes, si hay mayúsculas, si están en diferentes colores, posiciones, etcétera, como en la imagen que presentamos. Ahí tenemos en la parte de arriba el título con letras más oscuras, un subtítulo con letras igual oscuras pero más pequeñas, el contenido agrupado en párrafos, algunas ilustraciones que a su vez tienen un pie de fotografía o un epígrafe donde dice a qué se refiere cada una de las imágenes. Un ejemplo que tenemos aquí es este texto que dice en la parte de arriba, Independencia de México, 1810-1821. De acuerdo a los tipos de letra que tenemos allí, ¿por qué creen que estén de ese tamaño? ¿En dónde están ubicadas? Primeramente tenemos en la parte de arriba el título, Independencia de México de 1810 a 1821. Entonces nos queda claro de qué va a tratar. ¿Qué otros elementos están allí ubicados? Podemos ver un subtítulo que dice un pueblo exige su libertad. Podemos ver unas barras de colores que hacen referencia a nuestra bandera mexicana. Y también podemos encontrar un documento insertado allí. ¿Qué documento será? Ahorita vamos a tratar de identificarlo. Continuación del texto que teníamos anteriormente está esta cronología. Dice cronología 1810-1821. ¿Cuál es la presentación de este texto? Pues bueno, lo podemos ver como un listado de fechas con acciones y algunos personajes. ¿Qué tipo o qué clase de texto sería este? En el título dice que es una cronología, mas también podemos clasificarla como una línea del tiempo. ¿Qué función tienen las ilustraciones? Ahí podemos ver 4 fotografías, 4 viñetas, y podemos ver que están relacionadas con algunos momentos históricos en la cronología. ¿Qué tipo de ilustraciones son? Pues son imágenes que retratan a personajes de esta época y que fueron relevantes en cada uno de esos momentos. De acuerdo con esta revisión, ¿de qué trata entonces este texto? Pues obviamente sobre la independencia de México, los diferentes actores que intervinieron para lograrla desde el periodo de 1810 hasta 1821, que cuando fue la consumación de independencia. ¿Qué tipo de información va a proporcionarnos? Pues básicamente va a ser informativa, va a ser una información de tipo histórica, objetiva, ya que nada más contamos con datos muy exactos de fechas, lugares, nombres y acciones. De esta manera es como terminamos una primera etapa, que es la prelectura. Aquí todavía no entramos a detalle al texto a analizarlo. En esta segunda etapa, que es la lectura, es en el momento donde vamos a decodificar la información, o sea que vamos a leerla, vamos a pasar nuestros ojos por estos signos lingüísticos y grafías y vamos a traducirlos en nuestra mente para darle un significado. Ahora aquí el significado que leemos al texto va a depender mucho de nuestro léxico. Entre mayor léxico tengamos, riqueza de vocabulario, tendremos menos problemas para decodificarlo o interpretar el mensaje que nos estén dando. Por eso es la importancia de leer continuamente cualquier tipo de textos, porque vamos incrementando nuestro léxico y con esto la comprensión de todo lo que leamos en cualquier ámbito. Ok, entonces en esta segunda etapa, que es la lectura, es cuando interpretamos los mensajes. Vamos a realizar anotaciones si es necesario, sobre todo si tenemos dudas. Si hay palabras que no conocemos, pues vamos a utilizar el diccionario. En esta segunda fase se realiza un tipo de lectura llamada analítica, ya que en ella vamos a observar y darle un importante interés a la organización del texto. Por ello de encontrar la información más importante y la menos relevante, identificar el tema principal
valorar los capítulos e identificar las ideas primarias y secundarias. Ahora, esto de las ideas primarias y secundarias siempre se solicita para realizar algún trabajo y siempre damos por hecho que lo conocemos, pero dando rápidamente un repaso de qué es una idea principal, podemos saber qué es lo más relevante que se quiere comunicar. La idea principal es el dato específico que el autor nos quiere dar a conocer en un texto. Y básicamente para poderla encontrar, tenemos que hacer la pregunta de qué trata principalmente el párrafo o el texto en general, y así encontraremos la idea principal. Ahora también existen las ideas secundarias. Estas ideas secundarias son complementarias a la idea principal, nos ayudan a poder dar mayor información o ampliar más el tema de esta idea principal. Así es que estas ideas secundarias parten de la idea principal. Y si nosotros quitáramos esas ideas secundarias, no se perdería el sentido de todo el texto, ya que la idea principal es lo indispensable que debemos conocer de este texto. Las ideas secundarias, por lo tanto, simplemente detallan o amplían la información. Ahora, podemos hacer el análisis en esta etapa de lectura de acuerdo al tipo de texto que contamos, que podemos identificar. Vamos a ver si es un texto continuo como el que tenemos aquí en el ejemplo, que son aquellos textos escritos en prosa de forma extensa, que se escriben de margen a margen, que básicamente el contenido son únicamente las palabras. Este tipo de textos tenemos que analizarlos de la siguiente manera. Primero, en nuestro cuaderno vamos anotando el título, cuál es la idea principal que encontramos en cada uno de los párrafos y cuáles son las ideas secundarias que encontramos en cada uno de los elementos que tengamos, ya sea párrafos, líneas. ¿Esto para qué? Para poder identificar desde lo más importante, que es el título, la idea principal y qué otros aspectos nos está señalando en las ideas secundarias. Ahora, podemos encontrar ideas principales en cada uno de los párrafos o únicamente en un solo texto encontrar una idea principal y de ella parten las ideas secundarias. Por lo tanto, tendríamos que hacer un esquema para poder comprender este texto. No nada más es leerlo y ya. Para leerlo, pues tal vez no podemos ni concentrarnos totalmente en él para que sea completamente como un requisito, sino que para poder comprender un texto, que es lo que queremos, no nada más leer y pasar la mirada por las palabras, sino comprenderlo detalladamente, tenemos que hacer este proceso de identificar idea principal e ideas secundarias. Ahora, si nuestro texto no es un texto continuo como este que tenemos aquí, sino que es un texto discontinuo que está enfocado y apoyado básicamente por viñetas, por imágenes, mapas, gráficas, también tenemos que hacer una segunda etapa de lectura en este tipo de textos con un esquema similar al que tenemos aquí, donde obviamente vamos a poner el título de nuestro texto discontinuo, el tema, la idea principal de todo el texto que tenemos aquí presente. Y aquí no vamos a poner subtemas, simplemente serían los elementos de los que están formados. En este ejemplo tenemos a la derecha un mapa, ese sería uno de los elementos del texto discontinuo. Otro elemento sería el recuadro en rojo que nos está hablando de qué trata el texto en general. Y enseguida tenemos las escalas de colores donde cada una tiene diferente valoración y una fuente en la parte de abajo. Entonces todos estos elementos también nos están dando una idea y ahí es donde vamos en la parte inferior, es donde tendríamos que especificar a qué se refiere cada una de ellas. Ok, entonces los textos nos ofrecen información tanto como si es una infografía, un cuadro sinóptico, un mapa o si es un texto continuo en el que nos están dando información más detallada. Durante la lectura global
tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Hay palabras cuyo significado no conozco? ¿Las pude inferir por el contexto? ¿Qué significa inferir? Que si hay una palabra que desconozco, pero entiendo lo que me está diciendo antes de esa palabra y lo que dice después, podemos interpretar e inferir de qué trata esa palabra, e inferir su significado para poder comprenderlo todo. Mientras leo, ¿me siento capaz de recordar y repetir lo que he leído? Entonces, al terminar de leer, tenemos que pensar eso detalladamente. ¿Puedo recordar lo que acabo de leer? ¿Lo puedo repetir? Si no es así, tenemos que regresarnos y volverlo a leer. Porque nuestra mente a veces tiene estos ruidos mentales que estamos pensando en otras situaciones y no nos permiten concentrarnos en aquello que estamos leyendo. ¿Estoy integrando o enriqueciendo lo que leo con lo que ya sabía? ¿Estamos relacionando lo que estamos aprendiendo con el aprendizaje que ya teníamos previo con lo que ya conocíamos? O sea, de eso se trata leer, de aprender e integrar algo nuevo, pero relacionarlo con lo que ya tenemos en nuestra mente. Y así pasamos a la última etapa o el tercer paso, que es la postlectura, que como le dice su nombre, post, el prefijo que tenemos ahí significa después, postlectura, por lo tanto es después de la lectura. Y en esta etapa vamos a hacer algunos productos o unas actividades posteriores a la lectura con la finalidad de reafirmar aquello que acabamos de leer, para que quede plasmado en un texto, como pueden ser cuadros sinópticos, mapas mentales, listas, mapas conceptuales, algún esquema que nos agrade, pero que permita reflejar lo que acabamos de leer y aprender en el texto. Como sugerencias, cuando hagamos nuestra lectura hay que subrayar, elaborar fichas de trabajo para poder organizar la información. Puede también funcionar el memorizar, hacer resúmenes y cualquier otro tipo de organizador. Aquí ya se va a aplicar lo que es el tipo de lectura crítica, que consiste en valorar, proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que el autor plantea en el escrito como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto producido por un autor. Entonces, aquí llegamos a un nivel de pensamiento mucho mayor. No es nada más leer y comprender, sino que vamos a valorar, hacer una crítica de aquello, ver en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo, en qué me quiere dar a conocer el autor, qué es lo que puedo yo comprender, y si no lo puedo comprender, pues buscar ayuda y tratar de lograr este nivel de crítica y valoración. Nos vemos próximamente en el siguiente video sobre el proceso de lectura. Hasta luego.